Muy buenas tardes a todos. En nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, pues quería darles la bienvenida y agradecerles su asistencia a esta primera conferencia del ciclo que organiza el Museo Sorolla, la Fundación de Amigos del Museo Sorolla, en el cual estamos encantados de ser anfitriones. Me han pedido por eso que les dirija unas breves palabras de saludo y quiero aprovechar también para agradecer al Museo Sorolla y especialmente a su directora que está hoy con nosotros, pues que haya querido contar con nuestra colaboración. Para nosotros, que somos una fundación joven, el tener estos vecinos como el Museo Sorolla pues es un lujo y ya llevamos tiempo aprendiendo de ellos. No es la primera vez que hemos hecho alguna colaboración y estamos convencidos de que no sea la última. Estamos muy contentos de poder ayudar, porque cuando ayudamos pues aprendemos. En nuestra fundación se dedica fundamentalmente al medio ambiente y a la neurociencia, pero como es una fundación patrimonial, pues tenemos una sensibilidad especial por la historia, por el arte, por el patrimonio, porque tenemos que velar por nuestro propio patrimonio y vamos haciendo también pequeñas exposiciones, pequeñas conferencias que a lo mejor alguno de ustedes conocen. Son cosas menores comparados con lo que puede hacer pues museos de la talla del Museo Sorolla, pero en ese sentido pues también nos anima mucho su cercanía. Para este ciclo que han organizado, pues también nos ha encantado cuando nos lo propusieron, porque es un ciclo que junta lo que para nosotros también son como esos dos grandes amores, la naturaleza y el arte. Entonces, bueno, como todo lo que hacen en el museo, ya lo conocen ustedes, pues es una maravilla, ¿no? Y esta exposición temporal de un jardín para pintar, pues seguro que ya la han visitado ustedes, pero creo que ha sido otro gran éxito, está siendo otro gran éxito del museo. Y les digo que para nosotros son dos temas que nos encanta también mezclar, porque aprovecho también para comentarles que, si alguno no lo sabe, tenemos también un ciclo en primavera que solemos hacer, dirigido por Mónica Luengo, a la que saludo, que está hoy aquí también con nosotros, sobre naturaleza y patrimonio. Hemos ido tocando pues distintos temas, las quintas de recreo, los sitios reales, etcétera, con lo cual bueno, este tema parecía como hecho casi para ser pronunciado aquí. Pero bueno, lo importante es que vamos a tener hoy, para comenzar el ciclo, pues un ponente de excepción, que es Enrique Varela. Enrique Varela pues es conservador del Museo Sorolla y además un especialista precisamente que está preparando ahora una publicación importante sobre este tema del jardín de la Casa Museo Sorolla. Entonces creo que vamos a disfrutar todos ustedes, que sepan también que podrán hacer alguna pregunta si lo desean al finalizar la conferencia, y no se pierdan las siguientes conferencias que tienen ustedes en el programa y tienen ustedes en la página web. Ya me han dicho que es difícil pues a veces conseguir una plaza. Estamos haciendo todo lo posible por intentar incrementar un poco el aforo, pero no queremos hacerlo perdiendo calidad y perdiendo pues como estamos hoy. Creo que estamos muy a gusto todos, cómodos para poder disfrutar de la conferencia, porque nos parece que pues masificar estas actividades pues las empobrecen. Entonces, bueno, les animo a que, si no lo han hecho ya, intenten inscribirse también en las siguientes, que ahora mismo sinceramente no sé si hay plazas, pero bueno, por lo menos no se lo pierdan. Así que nada más, les dejo con Enrique, que nos va a hablar hoy pues de este maravilloso jardín de la Casa Sorolla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por acogernos en esta magnífica sede. Saben ustedes que nosotros contamos con una magnífica casa museo y permanece intacta prácticamente tal y como la vio la familia Sorolla, y eso nos impone ciertas limitaciones de equipamientos e infraestructuras dotacionales. En este caso, el hecho de que la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán nos ceda, además por esta íntima proximidad, este espacio para abrir este ciclo de conferencias en torno a la exposición, pues agradecemos muy profundamente. También quería agradecer a la organización, por supuesto, de estas jornadas, y muy especialmente agradecerles a todos ustedes su presencia. Un día de diario a las 7:30 de la tarde, la verdad es que implica un esfuerzo, y simplemente mi único deseo sería estar a la altura de sus expectativas, que va a ser difícil, lo digo ya. Bien.
Lo digo también porque hablar de Sorolla y hablar de la Casa Sorolla y hablar de los jardines de la Casa Sorolla pues resulta harto complicado en el sentido de tener que aportar novedades. Son muchas cuestiones que ya son sabidas por todos ustedes y, bueno, trataré de puntualizar y de hacer un recorrido, luego veremos cómo, hacer un recorrido acerca de las peripecias de la construcción de estos jardines. Por eso la conferencia se llama Biografía de una obra de arte. Respecto a esos lugares comunes, a esos conocimientos adquiridos que tenemos todos, cabría preguntarse eso, ¿qué sabemos de la Casa Sorolla y muy especialmente, que es el objeto de esta conferencia, qué sabemos de sus jardines? A grandes pinceladas, con brocha gorda, luego ya sacaremos el pincel. Sabemos que la Casa Sorolla es un encargo que realiza el pintor al arquitecto Enrique María de Repulles y Vargas, cuya construcción se realiza entre los años 1910 y 1911, en la cual Sorolla tuvo una implicación muy directa, tanto en la construcción de la vivienda, los estudios, como muy especialmente en los jardines, y que esos jardines respiran una inspiración claramente andaluza, que luego también matizaremos. Bien, antes de profundizar sobre todos estos aspectos generales, ya de manera más detallada, nos vamos a retrotraer hacia el futuro, ahora, al presente, 107 años después, y vamos a hacer un muy breve recorrido por los diferentes espacios de los jardines de la Casa Sorolla, en este caso bajo la mirada del fotógrafo Lluís Casals, que vino a hacernos un reportaje fotográfico hace escasos meses y nos ha dejado una documentación de muy alta calidad. Al mismo tiempo iré dejando traslucir algunos elementos que luego quedarán puntualizados y ampliados a lo largo de la conferencia. La Casa de Sorolla, sus jardines se componen de 4 espacios. 3 jardines al aire libre, los que conocemos y denominamos por primer jardín, segundo jardín, tercer jardín, y un patio interior que actúa como elemento higiénico de la vivienda para dar ventilación, iluminación y distribución de las diferentes estancias de la casa, lo que se conoce como el patio andaluz. Este que ven aquí es el primer jardín de la Casa Sorolla, es el jardín de entrada desde la calle General Martínez Campos, que está presidido por la delicada presencia de esa fuente de mármol en su centro y en cuyo fondo, en el muro este, se sitúa un banco de azulejería andaluza de la fábrica Mensaque, que fue proveedora de Sorolla para la construcción y fabricación de estos elementos arquitectónicos. Este primer jardín se alinea en perspectiva, y los juegos de perspectivas y de composición son muy fuertes, muy presentes en los jardines de la Casa Sorolla, se alinea en perspectiva con lo que denominamos el segundo jardín, un segundo jardín en el cual ya se refuerza ese aire andaluz que todos conocemos y del que tanto se habla en los jardines de la Casa Sorolla. Uno de los primeros elementos que Sorolla adquiere es este pilar granadino del siglo XVII, que adquiere en Granada, en la calle Portería de Santo Domingo, en el año 1910, y que tiene claro que va a ubicar en los jardines de su casa. Algunas instantáneas de ese segundo jardín, con el riad, el estanque, los surtidores, ese aire granadino tan evidente, pero que luego queda matizado también por otros elementos arquitectónicos, arqueológicos, que pueden ver también en la propia imagen. Una perspectiva de alineamiento de la fuente estanque diseñada por el propio Sorolla y que dirige nuestra mirada hacia el primer jardín, hacia el muro este de la Casa Sorolla. Este es el tercer jardín, está presidido por la rotunda presencia de la rotonda del salón de la casa, lo que se denomina el hemiciclo del salón, esa rotonda acristalada que presidía este espacio y quedó como un elemento paisajístico más del tercer jardín, a cuyos pies se sitúa la denominada Fuente de las Confidencias, con su estanque y sus arriates de macizos vegetales.
otra perspectiva de este espacio, de este tercer jardín, que queda complementado en su muro este por la pérgola. Una pérgola, un emparrado que Sorolla se empeñó y hasta que no lo consiguió verdaderamente no paró, se empeñó en plantear en los jardines de su casa. Ese tercer jardín nos lleva directamente, en alineamiento con la propia escalera de acceso a los estudios del pintor, hacia lo que denominábamos antes patio andaluz, ese patio interior que dota de iluminación, ventilación y distribución a la vivienda, a las distintas estancias de la vivienda de la Casa Sorolla. El cual también, como todos los espacios, está presidido en su centro por una fuente de inspiración andaluza con cerámica de Mensaque también. Bien, básicamente esto es la actualidad, como decimos, casi 110 años después de su construcción, de los jardines. Nosotros vamos a irnos hacia atrás, irnos hacia principios de siglo, para ver las peripecias, la biografía constructiva de estos jardines. Y les puedo asegurar que, como cualquier construcción, como cualquier obra civil, no fue fácil. Tenemos aquí el testimonio del constructor de la vivienda, en el cual expresa su pesar por la marcha de la construcción de la casa y de los jardines de Sorolla. Decía el propio Domingo Molina en una carta que escribe a Sorolla, dice: mi interés grande es terminar cuanto antes este asunto, que por desgracia me ha salido bastante malo. Las causas creo no las desconocerá. Casi desde el principio no he tenido plan fijo, no he podido en su mayoría sujetarme a planos, sino que todo han sido dudas y vacilaciones, derribar, volver a hacer y siempre con incertidumbres. De ahí mi afán de terminar pronto esta obra, que no me ha dado más que sinsabores y ningún beneficio hasta el presente. Esta es la queja del constructor que llevó a sus espaldas todo el trabajo de los diseños del propio arquitecto Repullés y de las ideas formuladas por el cliente, por Sorolla. Esto es una carta que escribe a principios del año 1911 y todavía no se le había sobrevenido encima a Domingo Molina una huelga de albañiles de 2 meses. Bien, nuestro planteamiento, para que tengan ustedes un mapa conceptual de por dónde va a ir el relato, es hacer, como decíamos, un recorrido cronológico constructivo por la construcción de los jardines de la Casa Sorolla. Veremos cuáles son los protagonistas y a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cuáles fueron los principales hitos en los que nos detendremos, los principales hitos, hechos importantes que compusieron la construcción de estos jardines. Vamos a ir de lo general a lo particular, tanto en el espacio como en el tiempo. Con ello quiere decir que nos vamos a retrotraer al Madrid de mediados del siglo XIX, mucho antes de que se levantara la propia vivienda, y nos vamos a ir, como decíamos, a Madrid, no a la Casa Sorolla. De ahí nos iremos acercando en el espacio y en el tiempo hasta entrar por la puerta de ese paseo del Obelisco. Bien, los protagonistas no son uno, son muchos. Se trata de una obra de carácter coral. El cliente ya sabemos quién es. El arquitecto es Enrique María de Repullés y Vargas. La esposa de Sorolla la conocen todos ustedes. Y abajo tienen a su izquierda al doctor Simarro, neurocientífico, esto nos vincula también con la fundación, y a Pepino Benlliure. Bien, lamentablemente no disponemos de la imagen de Domingo Molina, que me hubiera gustado traer aquí porque va a estar bastante presente a lo largo de esta ponencia. Pero hay más. Podíamos citar a Mariano Benlliure, podíamos citar a Aureliano de Beruete, una serie de colegas, de amigos, de compañeros de Joaquín Sorolla que fueron acompañándole en el devenir constructivo de su vivienda y que lo iremos viendo a lo largo del desarrollo de esta presentación. Bien, como decimos, se trata de una obra coral con muchos protagonistas y que ayudan a Sorolla en todo ello. ¿Y por qué ayudan a Sorolla? El papel de Enrique de Repullés no lo vamos a plantearnos ahora, es claro, pero ¿qué papel juega el doctor Simarro? ¿Qué papel juega Pepino Benlliure o Clotilde? Cuando es Sorolla quien tiene las ideas más que claras y las plasma en dibujos, en planos, etcétera. Pues el papel de ellos es fundamental en la medida en que buena parte del tiempo en el que se está construyendo la vivienda, Sorolla no está en Madrid, Sorolla está viajando.
Sabemos que en esos años son los años de culminación de la carrera profesional de Sorolla, de su trayectoria artística. Son años en los que los encargos le llueven por doquier y ya deja de hacer o deja de participar exclusivamente en exposiciones colectivas para participar y organizar exposiciones individuales. Realiza encargos, retratos, etcétera, y viaja mucho. Viaja por España y viaja por el extranjero, y eso va a suponer que no esté presente en la toma de decisiones muy importantes. Y eso va a suponer que van a ser Clotilde, que van a ser el doctor Simarro o que van a ser Pepino Benlliure quien tenga que tomar decisiones o refrendar algunas de las ideas pergeñadas por el propio Sorolla. Y esto lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Por lo tanto, esta obra tiene un carácter coral, ¿eh? Hay un director de orquesta, que es el pintor Sorolla, hay un ejecutor de primera, como es Repullés, pero también hay otros participantes que van a tomar decisiones muy importantes que hoy en día permanecen en la propia casa. Bien, Madrid 1860, 1904, son esos años que transcurren justo antes de que dé comienzo toda la trayectoria vital de la Casa Sorolla. ¿Y por qué? Porque el Madrid de 1860, no se les escapa, es una fecha muy importante en muchos aspectos. ¿En qué medida? Pues que en mediados del siglo XIX se van a producir una serie de avances tecnológicos, de salubridad, de infraestructuras dotacionales a nivel del urbanismo madrileño que van a tener trascendencia en las décadas siguientes. Por ejemplo, en 1851 se produce la inauguración del ferrocarril Madrid-Aranjuez, es decir, las líneas de ferrocarril empiezan a extenderse por la geografía española. La traída del agua a la ciudad es en 1858 en la calle San Bernardo, con Isabel II. Y se producen en el interior de la ciudad una serie de reformas urbanísticas de mucho calado, como es la reforma de la Puerta del Sol, cuya imagen pueden ver ahí en su fisonomía anterior a la actual. Y por último, hacia 1885 se produce la instalación, la llegada del alumbrado eléctrico a la ciudad. Es decir, estamos hablando de una ciudad moderna, que se está modernizando en sus transportes, en sus comunicaciones, en el alumbrado, en los equipamientos, en la traída de agua corriente, etc. Bien, ¿y cómo era la población de Madrid en el siglo XIX? Pues durante toda la primera mitad del siglo XIX, entre 1800 y 1850, Madrid estaba dotada con una población de 200.000 habitantes. Apenas se movió esa cifra. Sin embargo, en la década de 1860, Madrid duplica un 50% su población. De 200.000 habitantes se incrementan 100.000 habitantes más. Es decir, ya tiene 300.000 habitantes. Y unos años después, en la década de 1870, duplica la población que tenía en 1850. Ya son 400.000 habitantes, para finalmente, a finales de siglo, en torno a 1900, tener una población de en torno a 550.000 habitantes. Es decir, casi había multiplicado por 3 la población desde 1850. ¿Qué nos está hablando de eso? Pues que Madrid está en plena ebullición. Como ha dicho algún autor, se trata de una ciudad del antiguo régimen que está en plena transformación hacia una ciudad del Estado liberal, con una economía liberal, con nuevas clases sociales, con una burguesía, una aristocracia, unos comerciantes, unos políticos, unos funcionarios, y muchos migrantes, mucha migración que llega a Madrid. Esta población que se duplica, que se triplica, no es población nacida en Madrid. Madrid tenía en estos momentos una tasa de mortalidad muy elevada. Se trata de inmigrantes que llegan desde todas las regiones de España y de muy diversa condición social. Sorolla llega a Madrid en estos años también, en 1889. Entonces a Madrid llegan oleadas de trabajadores, de clase media, de empresarios, porque es una ciudad que, como digo, está en plena ebullición, se está transformando y está multiplicando exponencialmente su población. Se está dotando de recursos e infraestructuras adecuados a una ciudad moderna, una ciudad, como digo, del Estado liberal. ¿Y qué ocurre? Pues que el elemento que puede organizar, el elemento urbanístico que puede planificar un crecimiento tan radical de la ciudad no puede ser otro que un plan urbanístico. Y en 1860 se le encarga al ingeniero Castro el Plan Castro, lo que se conoce como el Plan Castro, que era un plan urbanístico que lo que iba a hacer es trascender la ciudad
esa ciudad de 200.000 habitantes, esa ciudad que tenía una trama urbana de época de Felipe IV. En esos momentos estaban vivas y en pie, y eso delimitaba los límites de la ciudad, lo que se conocía como la cerca de Felipe IV, que no es otra que toda esa mancha, gris que rodeaba el entramado urbano de la ciudad. Es entonces, en 1860, cuando se decide encargar al ingeniero Castro un nuevo planeamiento urbanístico que dividía la ciudad en sectores en función del uso, sectores residenciales, sectores fabriles, sectores militares, sectores agrícolas, etcétera, y que también dividía la ciudad por sectores sociales. Había barrios para una clase acomodada, había barrios para una clase obrera, etcétera. A nadie se le escapa el barrio de Salamanca, etcétera, etcétera. Bien, en ese entramado, en ese planteamiento urbanístico de Castro, va a jugar un papel fundamental el eje Prado-Recoletos, que ya existía y que era intramuros a la ciudad. La prolongación natural de ese eje Prado-Recoletos va a ser el paseo de la Fuente de la Castellana. Se trata de este eje perimetral que iba en dirección sur-norte. El paseo de la Fuente de la Castellana era un paseo que se había creado ya a finales del primer tercio del siglo XIX por parte de Fernando VII para conmemorar el nacimiento de su hija Isabel. ¿Vale? Era un paseo que era extramuros para los paseos ociosos de las clases acomodadas madrileñas. Y que poco a poco, y sobre todo con la llegada del Plan Castro, fue quedando integrado dentro de la nueva trama urbanística de la ciudad. El epicentro de ese paseo de la Fuente de la Castellana lo constituía la plaza del Obelisco de la Fuente de la Castellana, que, como saben ustedes, se ubica en lo que conocemos hoy como la plaza de Emilio Castelar, muy cerquita de aquí abajo. Esta avenida, de hecho, se llamaba Paseo del Obelisco, porque directamente nos llevaba hacia ese obelisco de la Fuente de la Castellana. Y en torno a ese paseo de la Fuente de la Castellana en dirección norte, desde el sur, se iban a articular una serie de barrios. En el lado este, el barrio de Salamanca, y en el lado oeste, el barrio de Chamberí, en el que estamos hoy en día. Y a ese barrio se van a trasladar esa aristocracia nueva de comerciantes, de banqueros, de funcionarios, también de aristócratas, que, como dijo en su día Navascués, exigían una nueva forma de vida, en la ciudad. Ya no era la vieja aristocracia madrileña que vivía en sus caserones intramuros de la cerca de Felipe IV, en esos caserones madrileños que todos conocemos, sino que exigía unas palacetes, unas casas hotel, un tipo de vida más burguesa, más del Estado liberal. Bien. Al mismo tiempo que se planifica en 1860 el Plan Castro, que iba a dotar de una planificación urbanística a la ciudad para los próximos 40, 50 años, ello se debía a que, en buena medida, esas oleadas de inmigrantes habían estado ocupando extramuros de la ciudad y se habían ido conformando los arrabales. El arrabal de Chamberí existió en su día y es este que pueden ver aquí. De hecho, en el plano de Castro se ven algunas manchas negras dentro del perímetro rojo, que se corresponden con viviendas, con fábricas, etcétera, que se habían edificado en los años anteriores y que en buena medida el Plan Castro no quiso echar abajo. Al mismo tiempo, esa aristocracia nueva que exigía una nueva forma de vida, unas nuevas residencias más confortables, más palaciegas, menos angostas en el espacio urbano, sino con grandes avenidas, etcétera, también exigían nuevas formas de ocio. Y en ello estaba, por ejemplo, el hipódromo, el hipódromo que se situaba al norte del Paseo de la Fuente Castellana, donde se sitúa hoy Nuevos Ministerios. Ahí estaba el hipódromo donde esta nueva sociedad madrileña del Estado liberal iba a pasar sus tardes viendo carreras de caballos. Ahí tiene una imagen del hipódromo con lo que hoy es en día, en el fondo, el Museo de Ciencias Naturales y la Escuela de Caminos, que en su día fue Palacio de Artes y Exposiciones. Bien,
Chamberí, 1860-1904. Como decimos, un barrio incipiente, creciente, que está naciendo y que esta aristocracia, esta burguesía, esta nueva clase social se traslada fuera del antiguo entramado urbano del Madrid castizo a estos nuevos barrios. Aquí tienen la calle Miguel Ángel, donde en 1904 Sorolla y su familia se traslada a vivir en alquiler, a la calle Miguel Ángel. Sorolla abandona los espacios internos de la ciudad y por primera vez consigue en una sola residencia aunar lo que es la vivienda de la familia, el estudio de pintura y un espacio ajardinado que rodea al aire libre toda esta vivienda. En una carta que escribe a su amigo Pedro Gil en el año 1904 le dibuja un croquis de la vivienda que pueden ustedes ver ahí, donde en el centro se sitúa la casa, que tenía aproximadamente unos 200 metros cuadrados, donde estaba la antigua cochera. Sorolla construye el estudio de pintura y luego tiene rodeado, aquí señala una fuente, tiene rodeado todo el espacio de un espacio ajardinado en torno a 1000 metros cuadrados. Esta finca se situaba en la calle Miguel Ángel, en la actualidad con la esquina García de Paredes. Aquí tienen, y esto es una huella maravillosa de la documentación antigua de Planimétrica de Madrid, aquí tienen 4 imágenes fotográficas de ese tránsito de 1860 hacia 1900 de las hojas planimétricas del parcelario de Madrid. Y el elemento que se repite en todas ellas, casualmente, y esto ha sido una gran alegría encontrarlo, es la casa que Sorolla alquila en el año 1904, que más bien debía de tratarse de una finca de recreo, porque todos estos parcelarios eran campos. El único desarrollo urbanístico era el Paseo de la Fuente Castellana, que como decíamos era un paseo de recreo, de esparcimiento extramuros de la ciudad, y el Paseo del Obelisco. Lo demás, todo era campo, y aquello hacia 1860 no debía ser otra cosa que una finca de recreo. Con una parcela de más de 1000 metros y una residencia de más de 200 estaba bien. Bien, eso lo tenemos en 1860. Aquí hay una errata. En 1874, en el parcelario, vuelve a aparecer la delimitación. Además, se ve perfectamente la configuración. Es más, es mucho mejor el croquis de esta vivienda que el que hace el propio Sorolla. Se ve los diferentes espacios de la vivienda y cómo todo era tierra de labor. No había ninguna alineación de calles ni viviendas. Ya en 1877 el plano parcelario lo que nos está indicando es que se está configurando, se están alineando las diferentes viviendas, las diferentes fincas solares en torno a un eje que es lo que va a ser la calle Miguel Ángel. La única columna vertebral urbanizada, como digo, es el Paseo del Obelisco. Y finalmente en el plano de Facundo de Cañada, en el año 1900, ya podemos ver que se ha delimitado ortogonalmente todas las manzanas y nos encontramos con la calle García de Paredes, Miguel Ángel y Obelisco. Aquí este es el momento cuando Sorolla va a alquilar la residencia, no en todos estos anteriores. Bien, el barrio de Chamberí, a pesar de que tiene todo esto en naranja, tiene muchos solares vacíos, se está urbanizando. Pero Sorolla se va a conquistar territorio en un Madrid que está incipiente, que todavía es ignoto, no se sabe muy bien cómo va a quedar configurado, si se sabe cuáles son las clases sociales que se están instalando y qué tipo de edificios, de residencias se están construyendo. Bien, aquí tenemos con detalle el parcelario de 1900 de Facundo Cañada, la casa Sorolla, 1905, habitan aquí la familia, y vemos aquí que en 1905 Joaquín Sorolla, estamos diciendo que había alcanzado la plena confirmación y el refrendo internacional y nacional, tanto de crítica, de público como de ventas, de su trayectoria como pintor, como gran pintor que fue, ya ha adquirido un nivel económico que le permite adquirir en propiedad un solar. Llama la atención, no obstante, que lo que en 1904 le dice Sorolla a su amigo es que ha alquilado la casa porque no tiene intención de vivir en Madrid. Él lo que se plantea es estar de alquiler en Madrid unos años y pasado ese tiempo, máximo 10 años, irse a vivir al mar, a pintar. Y así lo dice en su carta.
Eso se lo dice en 1904. En 1905 la familia Sorolla cambia de decisión porque adquiere en propiedad un solar. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde se ubica ese solar que adquiere? Pues ahí lo tienen, aquí, en el Paseo del Obelisco. En el Paseo del Obelisco, calle Zurbano, Paseo del Obelisco, y este solar, con esta planta tan estrecha que adquiere en 1904, se ubica allí. ¿De acuerdo? Sorolla alquila, compra el solar y mantiene su residencia en la calle Miguel Ángel. Y este es el Paseo del Obelisco hacia 1908. Hablábamos antes de una ciudad del antiguo régimen que se va transformando en una ciudad del antiguo, del Estado liberal. Aquí lo que vemos es un mundo rural que está conviviendo con un mundo urbano. Pastores y cabras y rebaños de cabras transitando por zonas urbanizadas, pero también por tierras de labor, como hemos visto. Algunos detalles. Aquí tenemos la casa palacio de doña Cristina Iturribarria, que es, voy para atrás, esta de aquí, donde está hoy este horroroso edificio de cristal, en el cruce de Miguel Ángel con Martínez Campos. Aquí está el edificio La Marca, que lo dicen los propios planos, Taller Carruajes La Marca. Los La Marca eran unos constructores de carruajes que tienen un edificio todavía levantado en pie en Madrid que conocerán ustedes en la calle Fernando VI, donde estaba la famosa pescadería, y que ese edificio ha sido rehabilitado ahora para viviendas. Ese era el otro edificio que la familia La Marca tenía en Madrid. Y aquí levantó un edificio, taller de carruajes, pero al mismo tiempo edificio de viviendas. Aquí tienen lo que es en esos momentos el Instituto Internacional de Señoritas, que posteriormente será la residencia de señoritas de la Junta de Ampliación de Estudios. Y es que si esta zona del barrio de Chamberí, del norte del eje de la Castellana, era una zona de atracción para las clases burguesas, acomodadas, etcétera, también lo fue una atracción para la intelectualidad de la época, para la intelectualidad más progresista, significada por lo que fue la Institución Libre de Enseñanza y todas esas instituciones, como el Instituto de Señoritas, que acompañaron a la Institución Libre en este devenir por la España del regeneracionismo y del que participó también Sorolla. Por lo tanto, también era un barrio interesante desde el punto de vista del hervidero intelectual que se había formado al norte de Madrid. Y aquí tienen el solar de la casa, de la que va a ser a futuro la Casa Sorolla. Y al final, como ven, el Paseo del Obelisco. Bien, eso es en 1905. Compra un solar y ahí se queda. Continúa viviendo en la calle Miguel Ángel, esquina García de Paredes. Sorolla está muy ocupado, sigue viajando y ya hacia el año 1908 empieza a tener inquietudes en torno a ese solar que adquirió 3 años antes y que será el momento de empezar a conformar un edificio en su planta. Para ello, elige a Enrique María de Repullés y Vargas. Enrique María de Repullés y Vargas era un notable arquitecto madrileño, en ese momento ya miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de hecho era secretario de la Real Academia, que había hecho obra civil tan significativa como la Bolsa de Madrid o como la Casa Consistorial de Valladolid. También había hecho mucha arquitectura religiosa y mucha residencia, muchos edificios de viviendas en Madrid. Bien, pues es a él, por recomendación de Mariano Benlliure, al que también le levantará su residencia, a quien contrata Sorolla. De hecho, tenemos constancia de la carta en la que Benlliure le dice: mi arquitecto se llama Enrique María de Repullés, vive en la calle San Agustín. La calle San Agustín está detrás del Hotel Palace, enfrente de la iglesia del Cristo de Medinaceli. Bien, en 1908 se pone en contacto con el arquitecto. Hacia mediados finales de 1909 le encarga definitivamente al arquitecto que se ponga a dibujar su vivienda, después de muchas conversaciones con Mariano y especialmente con Pepino Benlliure, que le hace croquis con lo que Sorolla quiere, le hace croquis a Repullés para que tenga un poco una noción del tipo de vivienda que quiere, y en 1910 arranca el proyecto desde el punto de vista burocrático, administrativo y de arranque de las obras. El 11 de febrero, Repullés presenta solicitud de licencia de obras ante el Ayuntamiento en lo que se conoce y conocemos como el primer proyecto, es decir, el que se edificaba sobre el primer solar.
Sin embargo, el 7 de mayo de ese mismo año, Repullés adquirirá un segundo solar colindante a este. Si en 1905 había adquirido ese solar, en 1910 va a adquirir el solar de al lado, este que quedaba libre entre su solar y el de el taller de carruajes La Marca. Se trataba de un solar que pertenecía, al igual que el que había comprado Sorolla, a la duquesa de Marchena. Duquesa de Marchena, que era cuñada, porque esto parece un culebrón, era cuñada de Beruete. Y Beruete y Sorolla, el mismo año, el mismo día, adquieren los dos en propiedad a la duquesa de Marchena los dos solares. Lo que pudiera parecer en un primer momento que Sorolla y Beruete iban a ser vecinos, cosa que no ocurrió, porque en 1910, como decimos, Sorolla le compra a Beruete el solar. De hecho, tenemos constatado entre la documentación del museo una nota, una carta de Beruete a Sorolla, en el que le dice que no tiene intención de deshacerse de ese solar porque lo considera una inversión de dinero que a largo plazo le va a ser muy rentable, pero que si él quiere el solar se lo dejará a buen precio. Finalmente se lo deja no tan a buen precio en 1910. Y ya tiene Sorolla finalmente los dos solares con los que construir su vivienda. Por lo tanto, el 7 de mayo, si el 11 de febrero Repullés había presentado solicitud de licencia, el 31 de mayo el ayuntamiento le va a conceder licencia para la construcción de ese primer proyecto. Pero el mismo día, el mismo 31 de mayo, Repullés presenta de nuevo nueva solicitud de licencia en la que se amplía el proyecto, en el cual lo que sucede es que la vivienda se edifica, se levanta sobre lo que era el primer solar, y el segundo solar va a quedar delimitado para estudios de pintura, lo que conocemos hoy como el estudio 1 y el 2, y los jardines de la casa. Con lo cual, la casa, que en un principio solo iba a estar dotada de un jardín a la entrada y de un patio interior en el centro, va a quedar rodeada finalmente por unos jardines. Este es un dibujo de Sorolla en el que se puede ver de manera bocetada cómo se trasladaría este plano, muy simplificado, de Repullés al bosquejo que Sorolla levanta de su primer jardín, el de entrada a la vivienda, y del segundo jardín. Aquí no ha delimitado todavía. Igual que en el plano no está delimitado lo que va a ser luego el segundo y tercer jardín, en este boceto todavía no está delimitado el segundo y el tercer jardín. Bien. En 1910, aquí lo tienen, el 28 de junio, Sorolla, Repullés y el pobre Domingo Molina firman el contrato para la construcción de la vivienda y comienzan las obras de la casa, que no de los jardines. Aquí tenemos algunas magníficas fotografías que nos hacen ver cómo para el año ya 1911 la casa Sorolla estaba bastante avanzada. Tengan en cuenta que esta casa se construyó al completo, la casa y los jardines, prácticamente en un año. Me planteo hoy construir esta vivienda, ¿en qué espacio de tiempo se levantaría? Insisto, se levantó en un año, huelga de albañiles de por medio. ¿Vale? Bien, aquí como vemos, la casa está a grandes rasgos realizada, incluso se han puesto ya los cristales del hemiciclo de la rotonda, y lo que se está produciendo son trabajos de desmonte del jardín. Ahora veremos cuáles son las fases de construcción del jardín. Pero en este momento se están produciendo el desmonte del jardín, la delimitación espacial del tercer jardín con el segundo, que es este de aquí. Hay una diferencia de cota en la actualidad y siempre la hubo, y aquí ya se percibe, como ven en el tablón, que hay una diferencia de cota entre ambos jardines, ya se está produciendo el desmonte. Y aquí vemos el primer jardín de la casa, terminada la fachada, todo, y vemos aquí cómo que están los diferentes materiales de construcción. Y aquí una visión del patio andaluz, que desde el punto de vista arquitectónico también está finalizado, y quedan ya detalles en torno a los espacios del interior. Bien.
En enero de 1911, si la construcción de la vivienda había arrancado en septiembre, en verano, perdón, de 1910, en enero de 1911 el constructor Domingo Molina, como ocurre también siempre con todas las obras, presenta unos aumentos de obra, unas nuevas partidas que no estaban contempladas en el contrato inicial. Partidas que se referían especialmente a los jardines, que apenas habían sido contemplados. En ese contrato que firman las tres partes, solo se contemplan unas partidas para que se llevaran cañerías al primer jardín, para recibir una fuente, pero simplemente llevar las cañerías del desagüe, y en el patio interior lo mismo, pero no había ningún material concretado ni ningún trabajo más plasmado en el contrato. Por lo tanto, en enero de 1911, Domingo Molina se ve obligado a presentar aumentos de obra ante las solicitudes que se le plantean por los jardines, y ello llevará a que en marzo de 1911 realice un presupuesto específico ya para el jardín. Ya no es posible presentar notas puntuales de aumento de obra, sino lo que presenta es un presupuesto específico en toda regla con los jardines. Ese dibujo que ven ahí es un croquis que realiza en ese mismo presupuesto, realiza Domingo Molina de lo que él entiende que se le ha pedido. Es obra, como digo, del constructor, no del cliente. Y aquí lo único que tienen claro, tanto cliente como constructor, es el primer jardín. Tienen clarísimo cuál va a ser su configuración, etcétera. Del segundo y el tercero tienen claro que se van a delimitar, que se van a poner unos muretes divisorios, aquí pone murete, se va a hacer una escalera de acceso y poco más. Por lo tanto, esa es un poco la idea que hacia marzo de 1911 se tenía de los jardines. Con razón Domingo Molina se quejaba de que todo es improvisar, de que no hay plano, etcétera, etcétera, porque en buena medida se fue avanzando sobre la marcha, con la dificultad, como decíamos, de que Sorolla en muchas de esas decisiones no estaba. Bien, los trabajos de las obras de los jardines que se desarrollaron entre marzo de 1911 y septiembre, este fue el plazo de duración en la ejecución de los jardines, fueron esos: desmonte y preparación del terreno, que son las fotografías que han podido ver, la ejecución arquitectónica de muretes, bancos, escalinatas, la cimentación de estanques y las fuentes, los revestimientos cerámicos de aquellos elementos que así lo requirieran, y la plantación vegetal, que se producirá a partir de septiembre, no en ese plazo de tiempo. Como ven ahí, las palabras de Domingo Molina de nuevo expresan su falta de interés por los jardines, y dice: no tengo interés ninguno en hacerlo, y eso lo escribe en el propio presupuesto. Así que si el jardinero se encargase de ello, yo me alegraría que me dejara el terreno preparado para hacer las obras de albañilería solamente. Es decir, no quiere hacer desmonte, no quiere preparar los terrenos, quiere levantar muretes, hacer los bancos de obra y quitarse de en medio. Bien, terminamos ya con Domingo Molina y vemos la sucesión de hitos que van dificultando los trabajos de construcción de la casa y de los jardines. Expresa que no tiene interés, pero además al pobre hombre se le muere el desmontista. Dice: el desmonte del jardín sufre retrasos, esto en una carta que escribe a Soria, por culpa del temporal, porque hubo temporales que pararon las obras, y más porque el desmontista que lo hacía ha muerto hoy, el pobre hombre, una complicación que espero resolver pronto. Luego, posteriormente, Pepino Benlluria escribirá a Sorolla, semanas después, y le dirá: en el jardín no hay nada, faltando hacer las paredes divisorias que dejaron empezadas cuando la huelga, y como digo, es esa huelga de 2 meses que se trasladó entre los meses de abril a junio en el sector de la construcción en Madrid, que paralizaron por completo las obras. Bien, a pesar de todo esto, la construcción de los jardines concluyó en septiembre de 1911. Como le dice el doctor Simarro a Sorolla en una carta, todos los detalles de los jardines y patios que pueden terminarse habitando ustedes la casa se han dejado para atender a lo necesario estrictamente para vivir en la casa. Es decir, hubo muchas decisiones en torno a los jardines que quedaron postergadas a que la propia familia viviera allí, porque la preocupación de todos estos actores fue que se terminaran todos aquellos espacios que iban a ser habitacionales, y los espacios más exteriores a la residencia quedaron para decisión final de Sorolla. Pero se trataba de detalles menores, La mayor parte, como vamos a ver en las fotografías de los trabajos, en torno a la residencia, en torno a la arquitectura de los jardines, quizá no su paisajismo, fueron realizados durante el tiempo de las obras. Vamos a ver
una pequeña galería fotográfica de los jardines de la Casa Sorolla en el momento de su terminación. Aquí tienen el Jardín 1, recién plantadas las especies, una vista del Jardín 1 desde el Jardín 2, y luego hablaremos del con detalle. Ven ahí que está yermo. El Jardín 3, con la fuente de las confidencias que adquiere Sorolla al artista Marco Díaz Pintado en la Feria de Artes Decorativas en 1911, una escultura en escayola, y que va a determinar en buena medida, es una hipótesis que se plantea, va a determinar en buena medida la configuración de este espacio, el hecho de la presencia de esta escultura fuente. La escalera de acceso a los estudios, que luego volveremos sobre ella. Hago notar que no se ha construido todavía aquí la pérgola, ¿de acuerdo? Ese emparrado que dice Sorolla. Una vista del patio andaluz, recién terminado. Hago notar también aquí que todavía no se ha puesto ni el revestimiento de mármol del surtidor de la fuente. Bien, ¿y cuál es la propuesta formal de todos estos trabajos de albañilería, de jardinería, de paisajismo, en definitiva, en torno a los jardines de la Casa Sorolla? Vamos a ir por partes. El primer jardín. Como decía al principio, cuando decía esos conocimientos previos en torno a la casa, a los jardines de la Casa Sorolla, todos los jardines respiran un claro aire andaluz, ¿no? Y es así, hay remembranzas, hay reminiscencias, hay evocaciones, hay un no sé qué andaluz en todos los jardines que se materializa, tiene su firma, los azulejos de Mensaque, el tipo de fuentes, los surtidores de influencia del Generalife dan muestra de ellos. Pero donde hay un ADN más claro en la influencia andaluza en los jardines de la Casa Sorolla es en el primer jardín. Sobre todo, y esto lo han dicho muchos colegas antes que yo, porque la fuente de inspiración directa del primer jardín de la Casa Sorolla es el Jardín de Troya de los Alcázares de Sevilla, que tienen ustedes aquí pintado por el propio Sorolla. Aunque pudiera parecer su casa, no lo es. Se trata del Jardín de Troya, que tiene dos elementos principales: en la fachada de arcos de medio punto soportados por columnas y una fuente en el centro. Ese es el esquema mental, ese es el esquema constructivo con el que trabaja Sorolla y con el que discute con Repullés. Porque Repullés lo que le plantea y se empeña en hacer es esta fachada adintelada, donde no hay presencia de arcos de medio punto. Se trata de una fachada que recuerda en su adintelamiento a ese edificio de la Bolsa de Madrid que hemos visto antes. Bien, entre ellos se establece un debate intelectual muy interesante que tenemos recogido en la documentación del museo, por el cual uno y otro tiran de su interés. Tenemos una carta conservada en la cual Repullés escribe a Sorolla y le razona, mediante palabra y mediante dibujo, las bondades de su proyecto adintelado. Y además tiene razón. Y lo que le viene a decir de manera clara y explícita es que los arcos de medio punto le van a quitar luz en las estancias inferiores de la vivienda. Y le hace un dibujo en el cual le compara la penetración de luz en un espacio adintelado y la penetración de luz en un espacio de arcos de medio punto. Y tiene razón. Se lo pone por escrito y por dibujo. Sorolla no cede. Porque por encima de que las estancias recibieran menos luz está ese escenario de entrada a la vivienda y que evoca para Sorolla esos largos momentos pasados en los Alcázares de Sevilla y más en concreto en el Jardín de Troya. Quizá el único elemento de consenso que pudieron encontrar para llegar a un punto intermedio fue este óculo. Este óculo es un agujero que se practica en la fachada y que no puede tener otra interpretación que facilitar una mayor entrada de luz a esas estancias. Porque el Jardín de Troya no posee ese óculo. Bien, aquí ven la planta que dibuja Sorolla del jardín, el alzado que dibuja, este es un dibujo de Benlliure, de Pepino Benlliure. Ya les he dicho que tenía nociones de arquitectura y él mismo fue dibujando las realizaciones o las hipótesis de realizaciones de cómo debía quedar la vivienda, que en buena medida enviaría y envió a Sorolla, pero que en buena medida también entregó al constructor y al arquitecto.
Se trata de un dibujo que se conserva en la Casa Museo Benlliure en Valencia y que han tenido la amabilidad de hacernos llegar. Llamo la atención sobre este pasillo vegetal que veremos ahora. Pero como digo, la configuración, ahí está. La fachada de arcos de medio punto y la fuente en el centro al modo del Jardín de Troya. A partir de ahí ya, eso lo tengo claro, pero ya puedo jugar con diferentes hipótesis en torno a diferentes elementos que pueblan este jardín. Uno de ellos es la presencia del banco de azulejería. Como han visto ustedes, es un banco que está perfectamente integrado en el jardín. Hubo momentos en los que Sorolla se planteó independizar este espacio, porque aquí, esta puerta de aquí que ven, que se repite aquí, es la puerta de servicio, la entrada de servicio a la vivienda. Y lo que se plantean en un momento determinado es independizar visual y físicamente la entrada del servicio de la entrada a la residencia. Y eso se lo plantean con un muro vegetal, de setos vegetales. ¿Qué problema planteaba esto? Pues que dejaba aislado el banco de azulejería, ya no lo integraba en el conjunto del primer jardín. Finalmente fue una idea desechada, pero aquí tienen esa formulación. Otra de las formulaciones con las que jugó Sorolla fue convertir ese muro oeste de cerramiento de la casa, donde se situaba el banco, en un espacio semicircular. Aquí tienen la planta. Un espacio semicircular configurado por setos vegetales y columnas. ¿Y cuál es la inspiración de esto? Pues entre la documentación que tuvo Sorolla nos encontramos con fotografías de villas italianas del Renacimiento y fechas posteriores, como la Villa Albani de Roma, donde vemos muros vegetales y intercalados con columnas. Esas fuentes de inspiración podían provenir también de esa iconografía que manejaba Sorolla y que también vio y vivió en Italia. Finalmente, la configuración definitiva es esta del banco. Es un dibujo que Sorolla le realiza a Peppino Benlliure para que se lo entregue al constructor y al arquitecto para que lo levanten. La única diferencia con la actualidad son estas bolas de cemento que no existen. Y la fuente. La fuente del jardín, esta fuente que ven aquí, que han visto en las fotografías originales, es la primera fuente que se instaló en el jardín en 1911. Este es el dibujo de esta fuente. Se la encargaron a un marmolista. Después de hacer varios intentos fallidos que no gustaron ni a Peppino Benlliure ni a Simarro, no a Sorolla, que no las vio, y que le dijeron que no valía. Y el marmolista siguió trabajando. Y finalmente la configuración de la fuente es un diseño. Se basa en este diseño que es obra del doctor Simarro. Esta es una carta que Simarro envía a Sorolla contándole las vicisitudes de la construcción de los jardines y en los que le dice que han hecho una fuente con mascarones, etcétera, y que le manda un boceto de esa fuente. Esta es la fuente que finalmente el marmolista construye. Perdónenme que voy para atrás. Y es una fuente que verdaderamente no gustó. No gustó a la familia, ni a Joaquín Sorolla, ni a Clotilde, que lo pone por escrito. ¿Y qué va a ocurrir? Que se va a instalar, que va a funcionar, pero que en el momento en el que Sorolla tenga la oportunidad, como va a ocurrir en 1914, estando en Sevilla, le dice a Clotilde por carta que ha encontrado una fuente estupenda de mármol que la ha cambiado por una cosa pintada. Es decir, ha entregado una pintura suya, no sabemos si una tablilla, un lienzo o qué, a cambio de esta fuente, que es finalmente la fuente que instala Sorolla en 1914. ¿Y dónde va esta fuente? Al estanque del Jardín 3. Claro, es mármol, estamos hablando de un material. ¿Y qué deciden? Pues dado que la fuente de las Confidencias, cuyo chorro está ahí, no tiene un vaso que reciba el chorro, Sorolla decide que el vaso de la fuente lo sitúa en el estanque tal y como hoy en día permanece allí. Patio andaluz. Del patio andaluz es el espacio que menos documentación tenemos. Este es uno de los dibujos, de los planos más acabados, el único que conservamos, donde se ve la planta, la entrada desde el tercer jardín y las crujías del patio.
Y aquí tenemos las columnas de ese patio. Luego hay otro dibujo donde se ve un pequeño alzado con los arcos, pero no tenemos más. La influencia andaluza de este espacio viene dada por el patio de la danza de los Alcázares de Sevilla. Se trataba de un patio renacentista, no musulmán. Buena parte de los alcázares son transformados por Carlos V. Y el patio de la danza se levanta esta fuente, que Sorolla pinta también, ese es un cuadro suyo del patio de la danza, que Sorolla pinta y se inspira la fuente del patio andaluz. ¿Quién diseña esta fuente? Pues bueno, sabemos que Sorolla tiene en su cabeza el patio de la danza, ha pintado, ha dibujado la planta de la fuente aquí, pero finalmente se conserva una carta en la que Pepino Benlliure le dice a Sorolla que le ha dado al constructor un dibujo de la fuente. Es decir, que la fuente del patio andaluz, en su configuración para que el constructor supiera que iba a ser una fuente octogonal, etcétera, se la hace Pepino Benlliure. Luego se revestirá de cerámica de Triana, etcétera. Y las especies vegetales ya no son tanto de los Alcázares de Sevilla, sino de la Alhambra de Granada. Porque Sorolla planta unos cipreses en el patio andaluz que hoy en día no conservamos. Bien, eso ocurre hasta 1911-1914, que cambia la fuente del primer jardín, y en 1915 Sorolla vuelve a acometer nuevas reformas en el jardín que había terminado en 1911, es decir, no había quedado. Quizá la no presencia del cliente a lo largo de todo el recorrido constructivo de los jardines provocó estos cambios y estas reformulaciones que se sucedieron después. En 1915 tiene lugar una importantísima reforma del tercer jardín, el del estanque, el de la fuente de las Confidencias. ¿Y qué ocurre? Pues se produce una reconfiguración arquitectónica de los arriates vegetales en torno a ese estanque y la fuente, se revisten de azulejos cerámicos, de alízares azules y blancos, todos los bordillos de esos arriates y el propio estanque, se crea la famosa pérgola que Sorolla venía pergeñando a lo largo del tiempo con vigas de madera y columnas traídas también de Andalucía, se reviste de azulejos la escalera de acceso al tercer jardín, que ahora veremos, a los estudios de pintura, que ahora veremos, y se incorpora en el tercer jardín una columnata que es de separación en el murete divisorio entre el segundo y el tercer jardín. ¿Y por qué se produce esto? ¿Por qué hay una reconfiguración arquitectónica de los arriates en torno al estanque? Pues la verdad es que las primeras fotos que se conservan de este tercer jardín hablan de un aspecto, de cierto aspecto asalvajado, abandonado vegetalmente. No hay una urbanización, si se me permite la expresión, de ese tercer jardín. La vegetación crece sin control, los pavimentos no están embaldosados, se ha echado gravilla en el suelo y se está convirtiendo verdaderamente en un jardín romántico, pero un jardín que Sorolla no le convence del todo. Y el resultado va a ser este. De estos espacios de gravilla en los que no se delimitan la plantación de las especies, en 1915 se construye en esta arquitectura de delimitación de las especies vegetales. Se levanta la pérgola y se levanta esta columnata renacentista con bustos de la Italia romana, réplicas de bustos. Ahí ya está delimitado el espacio, se ha puesto el vaso de la fuente del primer jardín, se ha levantado la pérgola con esas columnas andaluzas. Ahí le dice Sorolla a Clotilde: tengo unas columnas para un emparrado que quiero hacer en el jardín. Y Clotilde le dice: mira, me parece muy bien todo lo que haces, pero el emparrado no lo veo y estás gastando mucho dinero. Y esta es una carta que le escribe Pepino Benlliure a Sorolla. Y le dice: en cuanto a la escalera del estudio, que resulta pesada, es por el motivo que se hizo más grande para que el último rellano pudiera cubrirse y servir de vestíbulo para la entrada de los estudios. Efectivamente, tanto la fuente del primer jardín como la escalera de acceso a los estudios resultaba pesada. Y Sorolla no le gustó.
no estaba, estaba acabada. El elemento más grácil que poseía eran estas finas columnas con este espacio acristalado que servía de vestíbulo a la entrada en codo a los estudios, pero en ese año 15 Sorolla decide transformar esa escalera y revestirla con azulejos. Le escribe de nuevo en 1915 a Clotilde: he comprado azulejos antiguos a 15 céntimos para la escalera del jardín. Esta tarde voy a Burjasot para ver unas cosas de viejos azulejos y cacharros. Hoy he adquirido una cantidad grande de cosas divertidas. Y verdaderamente la escalera es muy divertida, porque mezcla muchos azulejos de muy diferente procedencia y de muy diferente época. Y le da una livianidad que no poseía esa escalera pesada que había levantado el arquitecto en una formulación meramente arquitectónica, no decorativa. Y además ese colorido entroncaba muy bien con el colorido del propio jardín, con lo cual esta reforma del tercer jardín de 1915 le hace ganar muchos enteros a la primigenia escalera construida en 1911. Aquí Sorolla posa orgulloso frente a su escalera de azulejos. Escalera en la que lamentablemente tropezará cuando le dé el ataque de hemiplegia. Bien, 1917, un hito más. La realización del segundo jardín. Esta es una de las mayores incógnitas que yo no soy capaz de resolver en torno a la construcción de los jardines. ¿Cuál es la razón por la cual Sorolla deja vacío este espacio y no acomete su formulación en 1911 o en años sucesivos? Espera muchos años, son 6 años hasta que finalmente tiene el impulso de construcción de este jardín, que se construye en un espacio de tiempo muy breve. Pero no solo es eso, es que en los dibujos que Sorolla realiza de su casa con sus jardines, deja el espacio en blanco. Aquí tenemos un dibujo, el de Pepeino Benlliure, donde queda claro cómo van a ser los jardines de la casa y queda claro que esto va a ser un erial. O sea, hay una directriz clara de no levantamiento de nada en este jardín. Y la razón de esto yo no la sé. Si sabemos luego que pasa en Andalucía, que pinta, que toma datos, que dibuja, sí, y que tenemos muchísimos bocetos de este tercer jardín. Pero cuando le preguntaron a Sorolla en 1911, oye, ¿por qué no has construido aquí? ¿Cuál es la respuesta? Es la que yo no alcanzo a pronunciar. ¿Cuál es la respuesta de Sorolla? No, pues lo he dejado porque no tengo las ideas claras. Yo creo que tenía las ideas bastante claras, pero no sabemos, o yo por lo menos no me atrevo. El propio Repullés en los planos también lo tiene claro, que su cliente le ha dicho que esto se deja en blanco. Sin embargo, esta configuración de estos arriates claramente delimitados, este plano es de 1911. Lo que ocurre, y volviendo con perdón al tercer jardín, es que lo que se construye, lo que se levanta, no tiene mucho que ver con lo que el propio Sorolla querría. Por eso, en el 15, la formulación final es la que se parece a los planos de 1911. Bien, como decía, sobre este tercer jardín tenemos múltiples dibujos. O sea, es maravilloso ver todo cómo la tormenta de ideas que tiene Sorolla en torno a cómo debe ser este espacio. No tenemos claro las fechas de datación de estos, sabemos que es anterior a 1917, pero poco más. Aquí yo he traído simplemente 2 formulaciones, hay más, pero traigo 2. Una formulación, que la pueden ver en planta, en la cual Sorolla diseña un espacio central y toda gira de manera centrípeta en torno a este espacio central, que está presidido por una fuente de corte renacentista y ya espacios vegetales, setos vegetales, etcétera, donde la presencia de la figura del togado que ustedes conocen pasa un poco desapercibida, no forma parte de la composición, por así decirlo, y donde Sorolla dibuja, que ven aquí al fondo, en la tapia de General Martínez Campos, un emparrado. Ese emparrado, esa pérgola que quiere construir y que la pone en muchos sitios de los jardines, aquí está. Esta es una primera formulación. La segunda formulación pasaba por darle todo el protagonismo a la figura del togado romano.
a la figura del togado romano y todo este escenario arquitectónico que lo acompaña, las columnas, los relieves, la vegetación. Es decir, que el punto de fuga se situaba, el punto de mirada se situaba y finalizaba en el togado romano. Si eso era así, no podía pasar la configuración del jardín por un espacio central. Necesariamente tenía que pasar por un espacio longitudinal, por una composición longitudinal del jardín, en el cual todo longitudinalmente llevara al togado. Y eso es lo que ocurre. Aquí tenemos el dibujo final donde Sorolla dice, Eso es lo que ocurre, todo lleva al togado. Evidentemente, la fuente con su estanque, con su riad, con sus surtidos, es maravillosa, pero nos lleva, o sea, el togado culmina la composición y la visión de este espacio. Togado, que era una pieza arqueológica de Castulo que le había regalado el Marqués de Viana en 1916. Bien. ¿Y cuál es la propuesta formal? Pues aquí conviven una propuesta netamente nazarí, por así decirlo, granadina, del Generalife, en la formulación de la fuente, con los surtidores, etcétera, pero también aquí hay algo arqueológico, aquí hay algo del Renacimiento. Recordemos que tanto los alcázares de Sevilla como la Alhambra y el Generalife, Carlos V, entre comillas y con perdón de la expresión, mete mano. Entonces, ese Renacimiento puede ser también andaluz. Lo es italiano también, porque poseemos dibujos de jardines renacentistas y fotografías que Sorolla poseía de jardines renacentistas italianos. Pero aquí se conjuga lo andalusí con lo renacentista, lo arqueológico, la ruina, pero se conjuga de manera perfecta. Y el banco de azulejería trianera de Mensaque cierra el muro este, como el banco de azulejería de Mensaque cerraba el muro oeste. ¿Ven? Las columnas, estos son los primeros momentos de plantación, de terminación, de culminación. El gaitero de Benlliure, el desnudo de Miguel Ley, y el togado, los relieves. Las especies vegetales venían de la Alhambra. Modesto Cendoya, el arquitecto conservador de la Alhambra, amigo de Sorolla, Sorolla pasa allí jornadas pintando, le suministra, cuando se producen las podas de especies en la Alhambra, le manda por tren cepellones y le manda por tren mirtos arrayanes que Sorolla planta en el jardín. Y ya para terminar, concluido este recorrido cronológico, con los principales hitos, nos hemos dejado cosas fuera, evidentemente hay muchos matices que puntualizar. 5 consideraciones que hacen entender el jardín en toda su dimensión, los jardines de la Casa Sorolla en toda su dimensión. El jardín como escenario, los jardines de la Casa Sorolla como escenario paisajístico que rodea y envuelve la vivienda y la vida de sus habitantes. Se trataba de un espacio natural que amortiguaba y dulcificaba la vida en la urbe, en una urbe que se expandía. Y el jardín se convierte en un escenario paisajístico. Todo el entorno de la casa no es urbano, también hay un entorno vegetal, de naturaleza, y envuelve esa vida de los habitantes. El jardín como una estancia más de la vivienda, así ha de ser considerado. Sorolla se construye los jardines como escenario, pero también como estancia, para la vida, para la sociabilidad, para el esparcimiento, para las relaciones sociales, para las relaciones íntimas de la familia y de sus amistades, para recibir a María Guerrero o para recibir a Alfonso XIII, o para jugar con sus nietos, Clotilde. Pero también el jardín como estudio de pintura. Si conocemos los estudios 1, 2 y 3 de la Casa Sorolla, los jardines deberían ser considerados el estudio 4, porque no hay duda de que Sorolla concibió estos jardines como un espacio donde trabajar, su particular estudio de pintura al aire libre, algo que por otra parte formaba parte de su idiosincrasia como pintor naturalista al aire libre, y por lo tanto ese espacio era para las relaciones sociales, pero también era para trabajar. Pero también el jardín como modelo, porque los jardines de la Casa Sorolla fueron modelo para el pintor.
no fueron el escenario vital de la familia, no solo fueron el escenario de las relaciones sociales, no solo fueron el escenario de trabajo, sino también un objeto de su mirada como pintor. Y tenemos múltiples enfoques, perspectivas, cuadros que Sorolla pintó de sus jardines. Y como ocurre muchas veces con la modelo o con el modelo, algo idealizado, se idealiza. Hay cuadros en los que a mí me hace dudar si esa vegetación tan profusa, tan verde, esos follajes eran realmente así o ese jardín estaba un poquito menos crecido. En todo caso, maravilloso. Y finalmente, y esto es el título de la propia ponencia, el jardín como obra de arte, ¿eh? El resultado de todo ello es que los jardines deben ser considerados como una obra de arte en sí mismos, una obra de arte de Sorolla, que fue realizada para ser contemplada y para ser vivida, y que fue pensada, proyectada, ejecutada y vivida por el propio pintor. Así que con esto, muchísimas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta o les he dejado tan aturdidos ya que no. En todo caso, lo que sí les recomiendo fervientemente, si no lo han hecho ya, es que vayan a ver la exposición temporal, donde podrán ver mucha parte de esta obra que aquí han visto reproducida digitalmente. Enrique, yo quería felicitarte por la conferencia. Realmente he combinado la exhaustividad histórica, que me encanta, con toda luego la faceta artística que tiene el jardín. A mí me ha suscitado una curiosidad que quizás es un poco de detalle y fruto de mi desconocimiento de la biografía así concreta de Joaquín Sorolla. Pero ¿nos podrías explicar un poco más cuál era la relación entre esas personas que ayudaron a hacer el jardín? ¿Eran amigos, eran colaboradores, etcétera? Gracias. Básicamente eran amigos, también discípulos, había un poco de todo. Antes no he dicho, he puesto el foco sobre Domingo Molina, sus quejas. Finalmente todos acabaron quejándose de todos. Hay cartas en las que, o documentación en las que Sorolla se queja de Repullés, en la que Repullés se queja de que Simarro no le responde a lo que pide, Benlliure se queja de que Repullés no trae los materiales. Bueno, ahí hay un totum en el que todos se quejan de todos, y al ser una obra coral pues pasa lo que pasa, ¿no? Básicamente la relación es una relación personal. Sorolla depositó la confianza sobre aquellas personas que tenían una vinculación más directa con él. Evidentemente, el doctor Simarrón no era arquitecto, no tenía, era un neurocientífico, ¿vale? Pero verdaderamente sorprende mucho que se ponga a diseñar fuentes y que acabe realizándose la fuente, ¿no? Bueno, yo creo que en ese caso era una relación más personal, más directa, de confianza y de disponibilidad para suplir la ausencia de Sorolla. Benlliure era discípulo, durante un tiempo fue discípulo de Sorolla, trabajó como aprendiz de pintura, fue pintor, y se formó durante un tiempo con Sorolla, pero además Sorolla era muy amigo de la familia Benlliure. Tenía una relación muy estrecha y lo acogió como un ahijado. De hecho, cuando Pepino Benlliure fallece pronto, muy joven, de tuberculosis, hay un escrito de Sorolla lamentando su fallecimiento, que realmente trasluce lo que sentía por Pepino. Pero además tenía estudios de arquitectura, con lo cual, en ausencia de Sorolla, quien mejor podía interlocutar con el arquitecto o con el constructor era Pepino. El papel de Clotilde está más vinculado con las especies vegetales del jardín. Ahí sí que Sorolla, la correspondencia entre ellos es muy de especies vegetales. Y Sorolla le cuenta mucho en las cartas cómo era la vida en el jardín, que se quejaba de que los pájaros le estaban comiendo las semillas, pero al mismo tiempo no quería que se fueran porque el rumor de las aves en el jardín le gustaba mucho, ¿no? Y muchas veces no entendía sobre las instrucciones constructivas que Sorolla daba. Entonces decía, mira, mejor que cuando vengas lo decides tú, ¿no?
Bueno, era una relación de ese tipo. Pues por mi parte, muchísimas gracias y les emplazo para el próximo martes, que creo que viene Ana Luengo y que lo va a hacer muchísimo mejor que yo. Muchísimas gracias.